función judicial. Sean todas y todos bienvenidas a esta primera jornada del curso de capacitación, responsabilidad contractual y extracontractual. Antes de iniciar, me permito realizar las instrucciones para este curso. En este proceso de capacitación es importante ingresar al aula Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres y mantener encendida su cámara durante todo el curso. Esto ayuda a comprobar su asistencia. Su participación la debe registrar únicamente en el enlace compartido en el chat de esta aula. Tipee los datos requeridos correctamente. Para tener una mejor conexión a Internet, sugerimos colocarse en un lugar cerca de su Wi-Fi y evitar el uso de otras plataformas de Internet mientras dure esta capacitación. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. Estos se habilitarán cuando sea necesario. La metodología que utilizaremos en esta capacitación es la siguiente. La ponencia tendrá una duración aproximada de 90 minutos, dejando un espacio para inquietudes de parte de las y los participantes. Quien desee preguntar al formador, estas deben ser en torno al tema tratado en la jornada de esta tarde y sobre asuntos de la materia. Favor accionar el icono levantar la mano en la parte inferior de sus pantallas. Oportunamente a quienes hayan registrado su asistencia el 6 y 7 de julio, por correo electrónico remitiremos el link de acceso para que puedan revisar el material y realizar la evaluación previa a la obtención de su certificado de participación. Les recordamos que en la sección chat podrán encontrar el link de asistencia, único medio para registrar su participación. Se recomienda copiar y pegar en Google Chrome o Firefox y tipee los datos requeridos correctamente. Damos una más cordial bienvenida al formador de la Escuela de la Función Judicial, a quien agradecemos haber aceptado la invitación a ser docente en esta capacitación denominada Responsabilidad Contractual y Extracontractual. Remigio Crespo Iglesias es abogado de los Tribunales de Justicia de la República del Ecuador y ha realizado una maestría en gerencia en gobiernos seccionales por la Universidad de la SUAY, especialización en justicia juvenil por la Universidad de Ginebra, Suiza, especialista en derecho procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en derecho laboral y seguridad social por la Universidad Católica de Cuenca. Ha realizado cursos y seminarios en materias afines al derecho, tanto en materias civiles como no civiles a nivel nacional, reforzando de esta manera su acervo académico. Su experiencia profesional la ha adquirido en varios consultorios jurídicos del Cañar, Seguro Social Campesino, Función Judicial, Defensoría Pública. Es formador de la Escuela de la Función Judicial y actual juez de la Unidad Judicial Multicompetente en Biblián. Bienvenido, doctor, tiene usted la palabra. Gracias, estimado Freddy. En primer lugar, agradecer a la Escuela de la Función Judicial por la invitación y estar nuevamente capacitando a todos los funcionarios y también profesionales del derecho. Siempre es importante que nos vayamos capacitando para un beneficio tanto de la justicia como de los ciudadanos en general. Esta vez me han pedido que hable sobre un tema que quizás no es muy tratado, pero que se hace necesario justamente entenderlo para todos los trámites, sobre todo de carácter civil, que amerita la materia, ¿no? Como es la responsabilidad contractual y extracontractual. Me voy a permitir compartir unas diapositivas para poder hacer la presentación. Bien, se ve las diapositivas, ¿no? Sí, doctor, sí se comparte pantalla. Bien, como ya ha señalado Freddy, un poco cuál va a ser la dinámica de la presentación, vamos justamente a conversar, sobre todo el día de hoy, un poco sobre el tema del derecho sustantivo relacionado con responsabilidad contractual y extracontractual, así como también un poco de doctrina de lo que tiene que ver con este tema, para mañana pasar a analizar ya un poco sobre el tema procesal, un poco más que tiene que ver ya con la práctica mismo en cuanto a los procedimientos, a los procesos y a las audiencias que se desarrollan justamente con el Código Orgánico General de Procesos relacionados con el tema. Lo que se ha trabajado con la Escuela de la Función Judicial es de que al final se realicen las preguntas relacionadas con el tema, más sin embargo, conforme conversé con Freddy, si es que existe tal vez alguna situación de que no se entendió correctamente o
alguna, tal vez algún criterio que ustedes desean dar relacionado con el tema, podríamos realizarlo durante la exposición. Sin embargo, ya preguntas en sí vamos a realizarlo al final de la exposición. Con estas breves indicaciones vamos a iniciar ya la exposición sobre el tema. Como indiqué, el tema es responsabilidad contractual y extracontractual. Como objetivo general, quisiera empezar indicando de que el objetivo de este curso es distinguir en primera instancia cuál es la responsabilidad en el ámbito contractual y extracontractual. Estas instituciones tienen efectivamente similitudes, pero también tienen diferencias que requieren ser analizadas a profundidad. Para ello es necesario entender justamente cuáles son los fines de estas instituciones jurídicas para poder establecer un tipo de demanda de manera correcta, saber qué documentación se debe adjuntar, incluso cuando se presenta una demanda por un tema del ámbito contractual y una demanda en el ámbito extracontractual. Ya vamos a ver más adelante, vamos a entender los conceptos, vamos a entender cuáles son las diferencias para poder determinar. Recordemos que si bien pueden existir ya ciertos profesionales de derechos que entienden ya este tema digamos, de manera superficial el tema de los conceptos, sin embargo existen también estudiantes que tal vez todavía no entienden esta diferencia y por eso es importante ir analizando estos conceptos. Entre los objetivos específicos he analizado y he puesto justamente que se debe analizar cuáles son los requisitos de la responsabilidad civil contractual y los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Ahora bien, para poder entrar a analizar estos temas, yo he preparado un video cortito en general, sobre todo de un tema de una página española que veo que lo diferencia muy bien, la responsabilidad contractual y extracontractual, y que les va a ayudar a diferenciar justamente estos conceptos. Entonces voy a proyectarle este video para que puedan ustedes revisarlo. Es un video cortito para poder entrar ya a analizar este tema. No se escucha el audio, doctor. ¿No se escucha el audio? No. A ver, vamos a ver qué pasó. Tal vez ahí, Freddy. Tampoco se escucha, doctor. Tal vez deje de compartir. No, no se escucha. Tal vez si le deja de compartir pantalla, ya lo... Ahora sí, doctor. Ahora sí se escucha. Tal vez si le puede iniciar nuevamente el audio. Ya, vamos a iniciar entonces nuevamente, por favor. Con los contratos. En la siguiente cápsula les contamos las diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. En un juicio civil por incumplimiento de contrato nos encontramos con la responsabilidad contractual. Es la que tiene aquel que no ha cumplido su parte en un contrato o acuerdo entre dos partes. Acá lo que la justicia persigue es que se compense el daño producido debido al incumplimiento de lo que se había pactado. Por ejemplo, cuando una persona no le paga el arriendo de un inmueble a otra y éste recurre a los tribunales para que le respondan por lo que estaba acordado. La responsabilidad extracontractual es todo daño provocado por un tercero, sin que exista un vínculo jurídico o un acuerdo. Esta tiene su origen cuando existe algún delito o cuasi delito civil. Por ejemplo, si una persona mata a otra, además de una condena penal, deberá compensar monetariamente a sus familiares por el daño que les causó. Bien.
Bien, hemos podido entonces revisar un poco cuál es la diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual, esto con la finalidad de poder justamente tener una idea general de lo que se trata estos temas. Como ustedes habrán escuchado en el video, existe una diferencia fundamental entre lo que tiene que ver la responsabilidad contractual y la extracontractual, que es justamente que en la contractual existe un contrato que es firmado por medio de las partes procesales y en la cual se establecen las condiciones en las cuales se va a desarrollar dicho contrato, mientras que la responsabilidad extracontractual, a diferencia, surge una obligación no de un contrato, sino por un daño causado, si es que esa responsabilidad justamente tiene que ver con los daños causados y se hablaría ya de una responsabilidad entonces de carácter extracontractual, como por ejemplo se ponía en el ejemplo, en los casos de accidentes de tránsito, ¿no? En donde se genera daños, no existe lógicamente un contrato anterior, simplemente existe un accidente de tránsito y por lo tanto se habla ya de una obligación que debe cumplirse por un perjuicio que se habría provocado por los daños causados y por ello se habla justamente de una responsabilidad extracontractual. Hemos hablado un poco de cuáles son la diferencia en principal, sin embargo vamos a analizar los conceptos en específico respecto a la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual tiene su origen en el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato establecido entre dos o más partes. Existe una responsabilidad contractual que nace de no haberse cumplido un acuerdo de voluntades plasmadas y se crea así una obligación de reparar el daño. Como ustedes saben, justamente cuando existe un contrato, las partes contratantes deben cumplir con lo que se estipula en el contrato, es la pacta sunt servanda que se establece, y si se incumple este contrato, existe la obligación justamente de indemnizar cuando se demuestre la culpa, ¿no? La culpa que existe está en la falta de la diligencia y de previsión del autor de cierto acto. Se presentaría, digamos así, como una acción o una omisión de carácter voluntario realizada sin tener malicia, pero que impide que se cumpla el contrato o documento de forma normal. Existen una variedad de contratos establecidos en nuestra legislación. Por ejemplo, existe un tipo de contrato que podría realizarse, un contrato de pago, como son las letras de cambio, en las cuales se establecen ciertas condiciones, donde pagaré se establecen ciertas condiciones, y muchas de las veces este contrato puede ser incumplido. Entonces, en este caso, existiría ya un carácter de responsabilidad contractual en el cual estaría en la obligación el deudor o justamente el que incumplió el contrato de indemnizar por los daños causados o reparar justamente el daño causado que se realizaba dentro del contrato. Para ello, más adelante ya estableceremos en el tema procesal cuáles serían las obligaciones del actor y las obligaciones del demandado para establecer las acciones legales correspondientes. Cabanelas ha definido lo que es la responsabilidad contractual. Establece así que lo procedente de la información de un contrato válido, lo que surge de lo estipulado penalmente por las partes contratantes, es lo que ha establecido justamente Cabanelas en cuanto al aspecto doctrinario. Doctor, ¿no se está viendo los PPTs que está compartiendo? Se quedó en el video. A ver si es que me avisa ahí, por favor. Ahí está, Freddy. No, todavía sigue en el video. Ahora sí. Ya, listo. Gracias. Bien. Continuando entonces con el tema, existen ciertos elementos que configuran lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual. Recordemos que ahora estamos únicamente hablando en primer lugar de la responsabilidad contractual para posteriormente analizar ya también lo que es la responsabilidad extracontractual. ¿Qué se habla acerca de los elementos de la responsabilidad contractual? El primer elemento es que se trata de una relación jurídica o un contrato entre las partes. Un incumplimiento, en este caso, de la relación, ya sea parcial o total de alguna de las obligaciones, que haya un incumplimiento culposo que suponga una acción carente de las diligencias habituales, no ajustada a lo exigido en atención a la circunstancia.
También se habla de una imputación de los daños a una persona que debe justificar sus acciones para ser exonerada, probando que su actividad se encaminó a probar con prudencia y la diligencia para evitarlos. Se habla también de que un incumplimiento producido por falta de diligencia o previsión en un accionar. Debe existir un nexo o una relación de causa y efecto entre el hecho y un resultado. En el nexo causal que existe entre la conducta del agente y una producción del daño, se debe declarar la imputabilidad del agente y la obligación de reparar el daño, y la generación de un daño o perjuicio que sea reparable y cuantificable. Estos elementos configuran justamente lo que es la responsabilidad contractual, y lo referido a lo que tiene que ver a la culpa en lo contractual, destaca una doctrina moderna de la preeminencia de la relación de causalidad, perfilada en la causalidad adecuada y eficiente, donde hay un punto de inflexión y una trascendencia de la prueba, un nexo causal que presupone la existencia de la culpa. En cuanto a lo que tiene que ver con la indemnización de los daños y perjuicios, implica el valor de la pérdida y el de la ganancia que el acreedor haya dejado de obtener. Los daños pueden ser ya sea económicos, materiales o morales. Como indicaba justamente, cuando se da un contrato entre las partes procesales, se requiere que exista previamente una relación jurídica o un contrato que se celebre entre las partes para que de esta manera se pueda configurar la responsabilidad contractual. Cuando se incumple este tipo de contrato, se imputa justamente los daños a esta persona, que debe justificar sus acciones en el caso de que no se las haya cumplido. Por ejemplo, cuando existe un contrato de una entrega de mercadería, pongamos el ejemplo, y no se da el cumplimiento del contrato en la fecha estipulada respecto a la entrega de esta mercadería, efectivamente la parte accionante podría demandar, decir que se dio un perjuicio por la no entrega oportuna de esta mercadería y por lo tanto presentar una demanda, ¿no es cierto?, por los daños causados. Pero la parte que es la demandada o la que debía cumplir con el contrato podría también justamente defenderse en este proceso, indicando de que no fue posible cumplir la obligación, posiblemente por un caso fortuito o fuerza mayor, el cual deberá también ser justificado. Es decir, sus acciones deberán ser exoneradas por razones que consten también establecidas en la ley, y que pueda establecerse una causal de eximencia en cuanto a lo que tiene que ver con el incumplimiento del contrato. Caso contrario, en el caso de que no exista una causa que exonere estas circunstancias, lo que se proveerá es justamente a favor del accionante por el incumplimiento del contrato que se habría causado. Debe existir, como también se indica dentro de estos elementos de la responsabilidad contractual, un nexo o una relación de causa y efecto entre el hecho y el resultado, es decir, debe tenerse un nexo que debe existir necesariamente entre el accionar del incumplimiento del contrato con los daños que se hayan causado en el incumplimiento, por el incumplimiento de este contrato. Se genera, también se indica entre los elementos un daño o perjuicio que debería ser reparado y cuantificado, ya sea de un carácter económico o de un carácter moral, el cual deberá justamente establecerse tanto en el acto propositivo como en la resolución correspondiente respecto a los daños que se hayan causado por este incumplimiento de un contrato, ¿no es cierto? Entonces, las partes celebran el contrato, existe una parte actora, una parte demandada, y en la cual se verifica justamente qué pasó en este tema de incumplimiento de contrato, y la parte que se encuentra demandada en el incumplimiento del contrato deberá demostrar justamente que se ha exonerado estas circunstancias por algunas situaciones que se encuentren previsibles en la ley. Bien, vamos ahora a hablar acerca de la responsabilidad extracontractual. En cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, podemos decir que es aquella que nace de una relación jurídica entre dos personas que no se encuentran previamente unidas por un vínculo contractual alguno, como consecuencia de actos u omisiones no penados por la ley, imputables a una de ellas a título de culpa o negligencia, que producen daños en los derechos personales o patrimoniales de la otra,
y que se traducen en el deber de indemnizar los mismos. Si revisamos este concepto, a diferencia de la responsabilidad contractual, en este caso nace de una relación jurídica que no está previamente dado por un vínculo contractual alguno, sino que es imputable a una de las partes por su culpa o negligencia en la cual se produce daños a la otra persona. Para ello, como ya hemos indicado, existen también varios ejemplos que podrían darse en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual. Puede haber una responsabilidad contractual tanto de civiles como incluso también del Estado en cuanto a dichos actos de carácter negligente que podrían ser justamente consecuencia de actos o omisiones negligentes en los cuales deberían ser resarcidos y responsabilizados por los daños que se hayan causado, ello de manera independiente incluso a la responsabilidad penal de que ellos se deriven. Recordemos que puede existir un tipo de responsabilidad penal, por ejemplo, en un accidente de tránsito en el cual establece, ¿no es cierto?, una sanción ya sea de carácter pecuniaria o de carácter también privativa de la libertad, que es las sanciones que se establecen en materia penal, pero también existen aparte de la sanción penal, existe también una indemnización que debe ser cancelada por los daños causados. Es así, por ejemplo, en un accidente de tránsito, a más de la sanción pecuniaria o privativa de la libertad, persiste también justamente el derecho a que se indemnice a la víctima por los daños que se hayan causado, ya sea, por ejemplo, en un accidente de tránsito por daños materiales en sus vehículos, o en un accidente de lesiones también justamente por las lesiones causadas o en una muerte culposa de igual manera, existirá una indemnización por estos daños causados, aparte de la sanción privativa de la libertad que establece ya el Código Orgánico Integral Penal correspondiente. En cuanto a lo que tiene que ver con los requisitos de la responsabilidad extracontractual, es necesario tener en cuenta que para este caso debe haber un daño provocado sobre una cosa, sobre un derecho o una persona. La responsabilidad no está expresada en un contrato, lógicamente, y la causa del daño debe imputarse a una persona o a varias. En materia de derecho civil se consagra justamente la obligación de indemnizar la acción de reparación de perjuicios que debe ser reclamada, como se ha mencionado ya hace un momento. Y en el derecho administrativo, de igual manera, cuando el Estado es quien causa un perjuicio a una persona particular, también se puede considerar como una responsabilidad de carácter extracontractual, pues debe responder justamente por los daños que le son imputables y que se consideran antijurídicos. Como vemos, los elementos de la responsabilidad extracontractual son diferentes a la responsabilidad contractual, pues en este caso no existe, no está expresada en un contrato, sin embargo se provoca un daño sobre una cosa y esto debe imputarse a una persona o a varias personas por el daño causado. En base a estos conceptos que procedimos justamente a analizar respecto a la responsabilidad contractual y extracontractual, así como también en cuanto a lo que tiene que ver con sus diferencias que existen, sin embargo, también podemos establecer de que existen ciertas semejanzas en este tipo de contratos, ¿no? Y existe justamente entre las semejanzas que he podido establecer, hay la acción o una omisión dolosa o negligente de una de las partes, ¿no? Tanto en la responsabilidad contractual como en la extracontractual siempre va a haber una omisión dolosa o negligente de uno, ya sea de los que celebraron el contrato o de la persona justamente que causó los daños en el caso de la responsabilidad extracontractual. Y también existe una relación de causalidad entre la acción y el daño, es decir, justamente en cuanto a lo que tiene que ver con la acción realizada o la acción negligente o dolosa que se produzca, debe existir una relación de causalidad con el daño que se haya producido, ya sea en los bienes o en las personas. En ocasiones puede ser justamente difícil distinguir ambos tipos de responsabilidades, teniendo en cuenta las características que presentan. No obstante, es importante diferenciarlas para poder aplicar justamente las acciones legales conforme a derecho corresponde. Esto es, por ejemplo, en el plazo de las prescripciones, delimitar las responsabilidades de las partes,
entre otras que serán justamente analizadas en la presente exposición para poder establecer una acción conforme a derecho corresponde. Además, como he indicado, justamente las semejanzas entre la responsabilidad contractual y extracontractual, existen también ciertas diferencias que ustedes ya lo habrán notado ya durante la exposición que se ha realizado hasta este momento, y en el cual he podido establecer ciertas diferencias que existían entre las mismas. En primer lugar, y la más clara que se podría establecer de la revisión justamente de lo ya conversado, es que existe un contrato. En la responsabilidad contractual existe un contrato que determina el vínculo y las obligaciones entre las partes, mientras que en la responsabilidad extracontractual no existe ningún tipo de contrato, sino que más bien se trata de una acción negligente de una de las partes que provoca un daño a otra parte y por lo tanto se establece un tipo de responsabilidad de carácter extracontractual. En cuanto a la regulación, también existirían diferencias. Ambas responsabilidades se encuentran efectivamente reguladas en la ley, sin embargo, su regulación se encuentra en distintos cuerpos legales. Al respecto, es necesario analizar en primera instancia normas de carácter sustantivo, como las presentes justamente en el Código Civil. He hecho alusión en cuanto a lo que tiene que ver con la norma establecida en el artículo 2214. ¿Qué es lo que nos establece dicha norma? En este caso nos habla, por ejemplo, de la responsabilidad extracontractual. Y dice, el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro será obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Si podemos justamente analizar esta norma del 2214 del Código Civil, se habla claramente de un tipo de responsabilidad extracontractual en el cual, en el caso de que exista un daño a otra persona, dice, se estará obligado a indemnizarse sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes. Entonces, si podemos ver justamente aquí no existe un contrato previo, no existe una regulación de que establezca unas condiciones a las partes procesales, sino que más bien existe un daño causado por un acto negligente de una de las partes y por lo tanto se estaría obligado a indemnizar independientemente de las sanciones penales que puedan establecerse. En el caso de la responsabilidad contractual, se encuentra también regulado en diferentes normas, incluso en diferentes cuerpos legales. Es así que existe una variedad de contratos que pueden celebrarse, ¿no es cierto? En el Código de Comercio existe incluso una variedad de tipos de contratos que pueden darse, como ustedes conocen, justamente existen pagarés, letras de cambio, existen contratos de arrendamiento, existen contratos de carácter civil, existen una variedad de contratos, incluso también en el Código Civil se encuentran establecidos este tipo de contratos. Si es que revisamos incluso los artículos 1486 del Código Civil en adelante, nos empezarán a hablar ya justamente de las obligaciones civiles, de las obligaciones naturales que pueden establecerse y cuáles serían las condiciones que van a establecerse en dichos contratos. Entonces, aquí están, por ejemplo, hablándose de las obligaciones a plazo, de las obligaciones facultativas, de las obligaciones de género, que, como ustedes conocen, el área civil es extenso justamente en sus normas y por lo tanto deben cumplirse y deben establecerse en dicho contrato ciertas condiciones. Aquí se establecen incluso condiciones como dónde debe establecerse el pago, cómo debe hacerse el pago por consignación, la interpretación también de los contratos que están presentes en el artículo 1576 del Código Civil, y en el cual justamente este tipo de normas establecidas, sobre todo en las normas que he hecho alusión, servirán para que puedan establecerse cuáles son las condiciones de los contratos que se establecen entre las partes procesales y de esta manera pueda darse un cumplimiento conforme a derecho corresponda. Aquí también constan los efectos en el caso de que se incumpla con los contratos, cuáles serían las consecuencias legales correspondientes en el caso de los incumplimientos de contratos que se realicen, esto es, que tiene que ver con la responsabilidad contractual. En cuanto al plazo de prescripción,
podemos establecer justamente que la responsabilidad contractual tiene un plazo más largo de prescripción, mientras que la responsabilidad extracontractual tiene un plazo más corto. Esto es justamente establecido el legislador, basado un poco en la doctrina también, en cuanto a lo que tiene que ver con los plazos de prescripción, pues en el contrato, como ustedes saben, existen diferentes tiempos de plazos de prescripción. Por ejemplo, una acción ejecutiva, en el caso de que se trate de reclamar un incumplimiento de contrato por medio de una acción ejecutiva, prescribiría en 5 años, conforme a lo que establece actualmente el Código de Comercio, y asimismo, en el caso de las acciones de carácter ordinario, el tiempo de 10 años, mientras que en el caso de la responsabilidad extracontractual, como ustedes saben, el tiempo de prescripción es mucho más corto. Si es que revisamos justamente el artículo 2214 en cuanto a lo que tiene que ver con de los delitos y cuasi delitos y respecto a este tipo de acciones, se podrá establecer justamente el tiempo de prescripción en cuanto a lo que tiene que ver con las acciones de responsabilidad extracontractual. Las acciones de responsabilidad contractual también existen las acciones de rescisión de los contratos, en los cuales también se establece un tiempo de 4 años de prescripción respecto a lo que tiene que ver con estos contratos. Vamos con otro tema. También en cuanto a las diferencias que existen en estas dos instituciones jurídicas, están los daños resarcibles, mientras en la responsabilidad contractual los daños que se deberán reparar están limitados por los que estuvieran previstos en el contrato. La responsabilidad extracontractual no tiene límite, pues nuestro derecho prevé que independientemente de que hayamos actuado con la debida diligencia, debemos resarcir y reparar los daños y perjuicios causados a un tercero en el desarrollo de cualquier actividad. Es así que, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad contractual, cuando existe un incumplimiento de contrato, estos están limitados por lo que se prevé en el contrato, siempre que el contrato también se ajuste a lo que establece tanto la ley como la Constitución. Deberá establecerse cuáles son las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en un contrato, yo que sé, de promesa de compra-venta, se establece cuál será una multa o cuál será justamente una sanción en el caso de que se incumpla con este tipo de contrato, ¿no? O en el caso de que se incumpla un contrato de promesa de compraventa, por ejemplo, se establece cuáles son las condiciones que se van a dar en el caso de que se incumpla con este contrato. Es decir, justamente en la elaboración del contrato se establece cuáles son las condiciones y cuáles son las consecuencias de incumplir este contrato, mientras que la responsabilidad extracontractual, como establecido, no tiene límite. Pueden existir diferentes tipos de resarcimiento por los daños y perjuicios causados. Por ejemplo, tal vez en un tema ya de una acción que pueda establecerse no de carácter pecuniario, sino más bien de carácter moral, podrían existir otro tipo de reparaciones ya de carácter, digamos, ya no económico, sino más bien de carácter moral a favor de las personas por los daños que se habrían causado. Existen también justamente reparaciones de carácter material. Por lo general, justamente lo que se busca es que se resarza el daño, que exista una reparación a la víctima por los daños que se habrían causado. Si bien en materia penal se habla justamente de la reparación integral, sin embargo, en materia civil, lo que se busca de igual manera es reparar los daños causados que se hayan dado justamente por los perjuicios que se han causado por parte de un tercero en cualquiera de las actividades desarrolladas. Por otra parte, existen diferencias también en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia jurisdiccional. Para reclamar la responsabilidad contractual se debe acudir al juez del lugar donde se constituyó la obligación, es decir, donde se celebró el contrato que vincula a ambas partes, o en su defecto, el lugar del domicilio del demandado. En cambio, para reclamar la responsabilidad extracontractual se deberá acudir al juez del lugar donde se producen los daños que han de ser resarcidos. Esto tiene que ver ya con un aspecto de carácter procesal. Como ustedes conocen, el Código Orgánico General de Procesos establece en el tema de la competencia en sus artículos 9 y 10 lo que tiene que ver con la competencia tanto general como las competencias
que son excluyentes y las competencias concurrentes. Lo que establece el artículo 9 del Código Orgánico General de Procesos es de que por regla general es competente en razón del territorio y conforme con la especialización respectiva, el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada. Esa es la norma general, ¿no es cierto? Es decir, se acude al domicilio del demandado para poder realizar una demanda. Sin embargo, existen excepciones a estas reglas que se deben tener en cuenta. Por eso está justamente lo que establece el artículo 10 justamente del Código Orgánico General de Procesos respecto a la competencia ya concurrente. Existen diferentes numerales en cuanto a lo que tiene que ver con la competencia concurrente. Por ejemplo, el numeral 1 establece del lugar donde debe hacerse el pago o cumplirse la obligación respectiva. Numeral 2, del lugar donde se celebró el contrato, si al tiempo de la demanda está presente la persona demandada, su procurador general o especial para el asunto que se trata. Numeral 3, del lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Por ejemplo, puede existir un contrato que se celebra entre las partes procesales y que es común que se lo haga, por ejemplo, que se indique en este contrato, en una de sus cláusulas, que en el caso de que exista discrepancias en el cumplimiento del contrato, se va a estar al domicilio, por ejemplo, del cantón Azogues o del cantón Cuenca, es decir, las partes de común acuerdo establecen que en caso de discrepancias judiciales se someten a dicha jurisdicción, que es lo que ocurre muy frecuentemente en la elaboración de los contratos, ¿no? Entonces, en este caso se podría hablar ya de un tipo de competencia concurrente. ¿Por qué? Porque son justamente, se está estableciendo un lugar donde la persona demandada se haya sometido expresamente en el contrato. Existe una renuncia de su domicilio, por ejemplo, una persona que vive en el cantón Cuenca, pero renuncia a su domicilio para que éste sea demandado en el cantón Quito. Entonces, expresamente en el contrato se está renunciando a dicho domicilio general y por lo tanto ya existiría un tipo de competencia concurrente. Si es que no se establece ningún tipo de cláusula en este contrato, entonces lógicamente ya estaríamos ante la competencia general, competencia territorial, que establece que es el domicilio de la persona demandada a la cual se debe acudir en el caso de que se incumpla el contrato. Existen también otros tipos de competencias concurrentes, por ejemplo, se establece el lugar donde debe hacerse el pago, cumplirse la obligación respectiva. Esto ya establece el Código Orgánico General de Procesos, en el caso de que exista una cláusula también en la cual se establezca el lugar en el cual se va a realizar el pago, podría ser competente también el juez que se establezca en dicho contrato. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual, se indica que ésta se debe acudir al juez del lugar donde se produjeron los daños que han de ser resarcidos. Esto tiene que ver justamente con su relación también un poco con lo que tiene que ver con materia penal respecto a los accidentes de tránsito, por ejemplo, que es el juez penal del lugar en donde ocurrió el daño, el accidente de tránsito, en el cual debe también justamente reclamarse las acciones de carácter pecuniario por los daños que se hayan causado. Por ejemplo, existe un accidente de tránsito en el Cantón Cuenca, entonces será el juez penal del Cantón Cuenca quien tramitará el proceso penal y conforme incluso a una resolución emitida ya por la Corte Nacional de Justicia, en el caso de que se pueda cuantificar también los daños causados por el accidente de tránsito, también en ese mismo proceso se procederá a establecer un carácter de reparación integral de carácter económico y ahí mismo, en ese mismo proceso, se procederá a ejecutar procederá a ejecutar los daños que se hayan causado y por lo tanto a pedir las indemnizaciones correspondientes dentro de ese mismo proceso. Aquí en el artículo 10 se establece en su numeral 7 algo que tiene que ver justamente con la responsabilidad extracontractual. Se establece el lugar donde se causaron los daños en las demandas sobre indemnización o reparación de estos. Si podemos revisar justamente lo que establece
El artículo 10, numeral 7, tiene relación con lo que habla acerca de la competencia jurisdiccional respecto a la responsabilidad contractual, pues se indica que deben reclamarse los daños en las demandas sobre indemnización por reparación de estos, esto como un caso de competencia concurrente. Existe en el artículo 11 también casos de competencia excluyente, que si bien no tienen mucho que ver con el tema, sin embargo, para aclarar todo este tema un poco de la competencia, existen casos en los cuales no puede establecerse ni siquiera ningún tipo de denuncia, sino que el juzgador competente de estos casos únicamente será, por ejemplo, el juzgador del domicilio del trabajador en las demandas que se interpongan contra este. Es decir, no podría justamente interponerse una demanda por más que esté previsto en el contrato. Existe una norma establecida que debería establecerse las demandas que se impongan contra el trabajador en contra de su domicilio respectivo. También del lugar donde está la cosa a la que se refiere la demanda en los asuntos para cuya resolución sean necesarias conocimientos locales o inspecciones judiciales. Esto tiene que ver más con un tema práctico en el cual justamente se establece el tipo de competencia por la necesidad de que requiere el juez justamente inspeccionar estos lugares para tener un conocimiento y hacer y cumplir justamente con el principio de inmediación necesario. La del juzgador del domicilio del causante, también en el caso justamente de que del derecho sucesorio respectivo, esto también teniendo en cuenta de que se establecería la sucesión en el último domicilio del causante respectivo. Bien, los aspectos, las características tanto de la responsabilidad contractual como extracontractual, teniendo en cuenta cuáles son sus conceptos, cuáles son sus elementos, cuáles son sus semejanzas y también cuáles son sus diferencias en cuanto a estos dos aspectos. Cuando nosotros tenemos claro justamente estos asuntos, vamos a poder entablar ya la acción legal como conforme derecho corresponde, porque ya sabemos cuál es el tiempo de prescripción, a qué juez vamos a acudir, cuáles son los elementos que deberían justamente establecerse en una demanda para poder establecer la responsabilidad contractual en el caso de que exista un contrato, o la de reclamar los daños y perjuicios causados en el caso de una responsabilidad extracontractual. Aquí he puesto una nota de carácter importante que tiene que ver que la responsabilidad civil no se desprende del delito penal, a él la configuran sus propios requisitos. La acción civil, a pesar de que se derive del daño ocasionado por el delito penal y se le ejerza a través de un proceso penal, mantiene su esencia civil de tal manera que su objetivo principal es la protección de un interés particular. Entonces, hemos conversado ya sobre este asunto. Existe un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Y en el cual el Código Orgánico Integral Penal establece cuáles son los elementos para que se configure una responsabilidad en materia penal. Como ustedes saben, debe existir y debe configurarse materialidad y responsabilidad, existir un nexo causal entre estos elementos para que pueda establecerse una responsabilidad y por lo tanto establecerse una sanción conforme a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Pero a más de eso, también existe una acción civil que, si bien se deriva justamente de este accidente de tránsito, esta mantiene también su esencia civil y su objetivo principal es la protección de su interés particular. Por eso es que justamente en acción penal comparece muchas de las veces el acusador particular, y en la cual su objetivo dentro del proceso penal es justamente que exista un resarcimiento por los daños causados. En un proceso penal participa, ¿no es cierto?, Fiscalía General del Estado, en el cual presenta su acusación, en el cual presenta los elementos para probar materialidad, para probar responsabilidad, y esto es el papel de Fiscalía General del Estado. Mientras que el acusador particular tiene como finalidad dentro de dicho proceso el que se reclame justamente los daños que se hayan causado. Si es que existe un daño de lesiones, deberá el acusador particular probar justamente o presentar documentación correspondiente o prueba, ya sea testimonial, pericial o documental, respecto a los daños que se hayan causado con sus defendidos, con las víctimas, ¿no? Ese es el trabajo del acusador particular. El acusador particular no va a probar justamente lo que tiene que ver con la materialidad y responsabilidad, porque eso es un trabajo de Fiscalía General del Estado. En el caso del acusador particular, tiene como el objetivo justamente una protección ya de un interés particular, mientras que
Fiscalía General del Estado tiene un interés, en cambio, de la sociedad en general, porque es justamente el representante de la sociedad por medio de la acción de la Fiscalía que tiene a su cargo. Bien. A ver. Vamos a continuar. Hola. Sí, sí se lo escucha, doctor. Ya, estoy con un problema en las diapositivas, no sé qué se me pasa. Voy a compartirle nuevamente ya porque se me... Sí se mira, está en semejanzas. Ya, sí, sino que no sé por qué no le pasa la diapositiva. O tal vez si me envía el correo, doctor, y yo le puedo compartir. Ya, por favor, porque no sé qué, como que se me quedó la presentación. O tal vez es que ahí sí le pueden ver, ¿no? Sí, también se ve, doctor. Ya, entonces continuamos así, Freddy, para no molestar. Ok. Bien. Bien, una vez de que hemos analizado estos conceptos en general respecto a lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual y extracontractual, vamos a continuar un poco ya desde el ámbito procesal en cuanto a lo que tiene que ver cuáles son las características en primera instancia de la demanda y sus habilitantes, tanto en lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual y extracontractual. Para ello, empezaremos por analizar lo que establece el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 142. El artículo 142 establece cuáles son los contenidos de la demanda en general, y así se establece, por ejemplo, que debe establecerse, ¿no es cierto?, en toda demanda, la designación del juzgador, los nombres y apellidos completos del accionante, todos los datos, la narración de los fundamentos de hecho, fundamentos de las pretensiones, los fundamentos de derecho, el anuncio de sus medios de prueba correspondientes, solicitud de acceso judicial a la prueba en el caso de que sea necesario, la pretensión clara y precisa que se exige, la cuantía del proceso, la especificación del procedimiento, las firmas del actor o su procurador y los demás requisitos que las leyes de la materia determinen para cada caso. El juez analiza al inicio de su pretensión justamente si se cumplen con estos requisitos. Si es que no se cumplen con estos requisitos, lo que corresponde es que se complete o se aclare la demanda para que en el término de 5 días el accionante haga uso de este derecho. Si es que no lo realiza, lo que se procede es archivar el proceso por haberse incumplido con este auto de pedirse que se califique o pedirse que se aclare o complete la demanda. Ahora bien, esto con lo que tiene que ver con nuestro tema, que es la responsabilidad contractual y extracontractual, debe tenerse en cuenta ciertos aspectos que tienen su razón de ser en cuanto a lo que tiene que ver como documentos habilitantes. Por ejemplo, en el caso de la responsabilidad contractual, es de exigencia obligatoria presentar el contrato o título contractual en el cual nació la relación jurídica, ¿no es cierto? Nosotros ya con lo que hemos conversado, sabemos diferenciar cuál es el tipo de responsabilidad contractual y extracontractual. En el caso de la responsabilidad contractual es necesario justamente que se adjunte el contrato o título para poder establecerse ciertos elementos probatorios respecto a que se haya dado el contrato en sí. Por ejemplo, si es que nosotros revisamos en cuanto al tipo de acción ejecutiva, si revisamos en el tema de procedimientos ejecutivos,
Si revisamos el artículo 349 del Código Orgánico General de Procesos, establece que la demanda deberá reunir los requisitos previstos en las reglas generales de este código, es decir, los requisitos del artículo 142, y indica claramente se propondrá acompañada del título que reúna las condiciones de ejecutivo, es decir, debe acompañarse en este caso, ya sea la letra de cambio, el pagaré, testamento, o una declaración de parte, lo que sea, lo que corresponda como título ejecutivo, debe acompañarse. Caso contrario, si es que no se acompaña dicho documento, el juez también procederá a archivar el proceso, pues como indico, se requiere y es de exigencia obligatoria presentarse este documento. En el caso de la responsabilidad extracontractual, lógicamente, al no existir ya un contrato que deba acompañarse, que pueda acompañarse, le corresponde al actor acreditar la existencia del perjuicio que se haya causado, ¿no es cierto? Si es que nosotros podemos acompañar estos elementos respecto a los daños que se hayan causado en un accidente de tránsito, en un perjuicio causado por un tercero, debemos ya con la misma demanda acompañar todo este tipo de prueba documental. Si es que nosotros revisamos el artículo 142 del Código Orgánico General de Procesos, se establece en su parte pertinente que en el numeral 7 se indica: se acompañarán nómina de testigos con indicación de los hechos sobre los cuales declararán y la especificación de los objetos sobre los que versarán las diligencias, la exhibición, los informes de peritos y otras similares. Si no tiene acceso a las pruebas documentales o periciales, se describirá su contenido con indicaciones precisas sobre el lugar en que se encuentren y la solicitud de medidas pertinentes para su práctica. Es decir, todos los documentos que se tenga justamente acceso a la parte accionante debe ya acompañar a su demanda. Solamente aquellos documentos que, por ejemplo, por reserva legal no se pueden acceder a ciertas instituciones jurídicas, se debe solicitar al juzgador que se oficie a dichas instituciones, o puede hacerse también un tipo de diligencia previa con la finalidad de que se pueda acudir a dichas instituciones a adquirir dichos documentos. Asimismo, en cuanto a los informes periciales, se pueden ya presentar dentro de la demanda. Si es que usted tiene acceso a dicha pericia y puede realizarlo, entonces, lógicamente, usted podría acceder a un perito acreditado en el sistema, en el Consejo de la Judicatura, y realizar la pericia, y ya de inicio en su acto propositivo justamente presentar tanto las pericias, el anuncio de los testigos y también la prueba documental que tenga su acceso, porque posteriormente, en el caso de que se quiera presentar ya en una fase posterior la prueba documental, la mayoría de juzgadores no lo van a admitir, a menos de que se trate de prueba nueva, que tiene que cumplirse con ciertos requisitos. Sin embargo, la mayoría de jueces lo que establecen es de que es en el acto propositivo en el cual se debe acompañar todos los tipos de pruebas que se tenga acceso por la parte accionante. Entonces, en el caso de la responsabilidad extracontractual, se debe acreditar la existencia del perjuicio. Debe existir prueba también suficiente de que ha sufrido un daño la persona, sus bienes o las ventajas que disfrutaba anteriormente del daño causado y que ahora ya no las tiene. Además, en el caso de la responsabilidad extracontractual, se debe acreditar la existencia de un nexo o una relación de causalidad entre el daño y el hecho de la persona o de la cosa a la que se le inculpa haberlo producido. Si nosotros podemos revisar estas diferencias en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda y sus habilitantes, vemos que en el caso de la responsabilidad contractual es mucho más fácil el tema de la prueba por parte del accionante, ¿no? Porque se presenta justamente un contrato en el cual se establecen cuáles son las condiciones, cuál es la fecha del cumplimiento de dicho contrato, y si es que ya se ha incumplido este contrato, lo que se procede es a demandar, y será la parte demandada la cual deberá justificar si es que existen ciertas condiciones de eximentes por las cuales no se pudo cumplir el contrato. Mientras tanto, que en el caso de la responsabilidad extracontractual, la prueba ya es mucho más dificultosa para la parte accionante, porque aquí en este caso ya le corresponde acreditar en primera instancia el perjuicio que se haya causado, el daño que se ha causado a los bienes o a las personas,
y también debe acreditarse el nexo o relación de causalidad que se haya dado entre el daño y el hecho de la persona. Es decir, ya la carga de la prueba a la parte accionante es mucho mayor. Posteriormente vamos a analizar un poco de lo que tiene que ver con la prueba dinámica que establece la doctrina y también ciertas legislaciones en las cuales se habla de un tipo diferente que establece nuestra legislación procesal en cuanto a lo que tiene que ver con la carga de la prueba. Sin embargo, como se encuentra establecido en nuestra legislación actualmente, en el caso de la responsabilidad extracontractual, existen ciertos casos que ya la ley establece la inversión de la carga de la prueba, como por ejemplo en las afectaciones al ambiente. Más sin embargo, aún continúa por la generalidad la carga de la prueba a favor del accionante, lo cual en estos casos puede existir dificultad para probar los daños que se hayan causado, teniendo en cuenta de que no solamente se debe probar los daños causados, sino también la existencia del nexo o la relación de causalidad tanto entre el daño y el hecho de la persona o la cosa a la que se le inculpa por habérselo producido estos daños. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la prescripción de las acciones, algo pudimos ya revisar hace un momento en cuanto a lo que tiene que ver con los tiempos de la prescripción. Como ustedes conocen, una prescripción, a diferencia de la caducidad, requiere ser alegada por la parte demandada. Es decir, por ejemplo, si es que se plantea una acción de carácter ejecutivo, si es que la parte demandada no alega la excepción previa, en este caso de la prescripción, no podría el juez de oficio determinar la prescripción. Siempre esto se debe tener claro que en el caso de la prescripción debe alegarse como excepción previa por la parte demandada, cosa que no ocurre con el tema de la caducidad, en el cual el juez de oficio sí puede justamente establecer la caducidad. Es por eso que deben tener en cuenta los asesores y sobre todo los abogados en libre ejercicio respecto a estos temas de la prescripción, pues es necesario que, si en el caso de que se le plantee una demanda de un contrato, por incumplimiento de contrato, deberá tener en cuenta de que la misma debe ser alegada, caso contrario el juez no podrá considerarla la misma. En el caso de la responsabilidad contractual, conforme se trate de una acción a ser entablada, tendrá un tiempo correspondiente de prescripción. Como hemos establecido justamente el caso de la responsabilidad contractual, si se trata de una acción que va a ser ejercida por la vía ejecutiva, se establece un tiempo de 5 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, un caso de una letra de cambio, en el caso de un pagaré a la orden, en el caso de una declaración de parte que reúna justamente los requisitos que sean dados ante autoridad competente, el tiempo para ejercer este tipo de acción es el de 5 años. En el caso de que se establezca una acción de carácter ordinaria, el tiempo de prescripción por su parte es de 10 años. Existen también otros tipos de acciones, como por ejemplo la acción decisoria, que establece el tiempo de 4 años, ¿no es cierto? Es decir, todo dependerá de qué tipo de acción y qué tipo de contrato se está yendo a reclamar o cuál se había celebrado anteriormente para poder establecer el tiempo de prescripción, pero más o menos yo les dejo aquí una idea general sobre el tema de la responsabilidad contractual. En el caso de la responsabilidad extracontractual, he hecho alusión al artículo 2235 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos establece dicha norma? Se indica prescripción de las acciones por hecho ilícito. Las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en 4 años contados desde la perpetración del acto. Es decir, se establece justamente que en el caso de que haya unas acciones con daño causado por un daño, dice que en este caso podría establecerse también un tipo de culpa o un dolo, prescribirían en 4 años contados desde que se haya dado el acto que haya causado el perjuicio correspondiente. Entonces, como ya indiqué hace un momento, la responsabilidad extracontractual tiene un tiempo menor en cuanto a lo que tiene que ver con que prescriba la acción, mientras que en el caso de la responsabilidad contractual siempre tiene un lapso mayor de prescripción, dependiendo, como indico, de la acción que se vaya a ejecutar.
Bien, ahora en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad contractual, vamos a hablar un poco y a diferenciar lo que es la resolución de los contratos y la rescisión de los contratos. Existen ciertas diferencias entre la resolución y la rescisión de contratos. No sé si es que tal vez algún participante del curso, para no hacerlo muy monótono, este asunto tiene alguna idea sobre cuál es la diferencia entre responsabilidad y rescisión de contratos. Si alguien desea participar, por favor. Puede accionar el icono levantar la mano para habilitarle el micrófono a la persona que va a participar. Tal vez algún participante desea indicarnos qué es lo que piensan ellos acerca de la diferencia entre la rescisión de un contrato y una resolución de contrato. Eso tiene que ver con la responsabilidad civil contractual, ¿no? Estemos atentos a lo que estamos, sobre el tema que estamos conversando, porque ahora vamos a entrar a hablar un poco a fondo de lo que es la responsabilidad civil contractual. Sí, parece que alguien alzó la mano. Sí, efectivamente se habilita el micrófono al abogado Saltos. Doctor Saltos. ¿Cómo está? Respecto a la rescisión, yo entendería que es un acto voluntario entre las partes que celebraron el mismo contrato. Es decir, por lo general se rescinden los contratos en las notarías donde se hacen dichos contratos, ¿no? Entendería eso como rescisión contractual. Ya, y como resolución, ¿qué le podría entender tal vez? Ya, la resolución entiendo que es dejar sin efecto un contrato, pero bajo las causas o las inhabilidades legales que pueda tener ese contrato. Es decir, vicios de consentimiento o de acuerdo realmente a la normativa que tiene el Código Civil. Ya, correcto. Tal vez alguien más que desea participar, o si no continuamos con la exposición. Doctor Ramírez. Buenas tardes. También podríamos decir que no se puede rescindir un contrato que es válido porque este no adolece de un vicio de nulidad si hablamos acerca de una rescisión. No sé si me equivoco en ello. Ya, muchas gracias por su participación, doctor Ramírez. Sí, lo que han señalado los participantes tienen justamente una idea de lo que más o menos es la diferencia entre la rescisión y resolución de los contratos. Lo que dice el doctor Saltos está en lo correcto, pero es al revés, es decir, justamente la rescisión de los contratos es cuando existe una causa legal que establece la ley para poder rescindir el contrato, mientras que en la resolución de contratos es cuando por un acuerdo de las voluntades de las partes procesales o por un incumplimiento de una de las partes procesales se establece o se acude ante un juez, ante un notario justamente para la resolución del contrato, mientras que en la rescisión de los contratos es, por ejemplo, cuando existe un tipo de nulidad relativa que establece el Código Civil, ciertas características de nulidad relativa en la cual se rescinde del contrato, es decir, esta es la diferencia que si bien establecía el doctor Santos tenía una idea al respecto, sin embargo es necesario tener en cuenta cuáles son las características. Pero para poder analizar un poco más a fondo esta diferencia, yo he traído estas circunstancias. Vamos a hablar en primera instancia de lo que son las rescisión de los contratos, ¿sí? ¿Qué es una rescisión de un contrato? El diccionario jurídico enciclopédico de Cabanelas define a la rescisión como la anulación, invalidación, privar de su eficacia ulterior, incluso con efectos retroactivos, a una obligación o contrato. El doctor Sánchez Surati también ha definido a la rescisión indicando en lo principal, que es la anulación o invalidación de un contrato que causa la involución del estado de las cosas al tiempo inmediatamente anterior a la celebración del contrato. Las normas definidas de carácter sustantivos presentes en el Código Civil se encuentran en el artículo 1697, que vamos a dar lectura del mismo.
¿Qué es lo que dice el artículo 1697? Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. Es necesario diferenciar estos dos tipos de nulidades que pueden darse, que es la absoluta y la relativa. El artículo 1698, por su parte, indica cuáles son las causales de nulidad. La nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que lo ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Asimismo, hay nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Es decir, estamos justamente, tiene mucho que ver este artículo con lo que vamos a revisar en cuanto a lo que tiene que ver con las nulidades que establece el Código Civil, teniendo en cuenta su diferenciación entre nulidad absoluta, que puede ser dado por un objeto ilícito, por una causa ilícita, o por la omisión justamente de algún requisito o formalidad que la ley prescribe para dar el valor a ciertos actos, o establece que cualquier tipo de vicio diferente a estos produciría una nulidad relativa. El artículo 1708 también establece cuál es el plazo para la acción decisoria, el cual, como ya lo he indicado, es el de 4 años. En cuanto a lo que tiene que ver con este tema de la rescisión de contratos, es necesario señalar que justamente el Código Civil nos trae cuál es la definición sobre estos aspectos. Si bien se establece en la ley justamente y define lo que es la responsabilidad civil contractual en cuanto a lo que tiene que ver con la rescisión de los contratos, se desprende en lo principal en cuanto a lo que tiene que ver de esta disposición legal que la rescisión es un derecho en primera instancia, que este derecho le asiste a una de las partes concurrentes a la celebración del acto o contrato, que tal derecho se deriva o es consecuencia de la existencia de un vicio en el acto o contrato, que el derecho a la rescisión no se deriva de cualquier vicio, sino específicamente de un vicio que haya producido nulidad relativa en el acto o contrato. Es decir, como nosotros habíamos conversado, únicamente se da la rescisión del contrato cuando exista un tipo de nulidad relativa y en el cual le asiste a una de las partes a establecer la rescisión del contrato por faltarse uno de los requisitos legales correspondientes. Este derecho está consagrado para la parte afectada o perjudicada por el vicio del acto o contrato para que reclame justamente y presente la acción correspondiente y pueda rescindirse el contrato que presuntamente habría sido celebrado conforme a derecho corresponde, más puede rescindirse del mismo. Podemos definir entonces a la rescisión como el derecho para reclamar la invalidación de un acto o contrato consignado por el ordenamiento jurídico en favor de la persona perjudicada por dicho acto o contrato cuando adolezcan de vicios que produzcan nulidad relativa. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la rescisión de los contratos. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la resolución de contratos, que ya algunos compañeros pudieron compartirnos sus pensamientos, en cambio la resolución de los contratos es aquella mediante la cual se deja sin efecto un contrato, ya sea por voluntad de las partes o por decisión judicial a instancia de una de las partes. La resolución de un contrato por lo general tiene efectos retroactivos y por supuesto cesa todo efecto futuro del contrato por cuanto éste se deshace. La resolución del contrato implica la extinción del mismo, su desaparición, por lo tanto se hace inoponible por la ausencia de todo vínculo jurídico que pudo derivarse de su existencia.
El artículo 1505 del Código Civil, en cambio, nos habla acerca de este tema y habla acerca de la condición resolutoria tácita. Se indica en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes los pactados. Es decir, en la resolución de los contratos, a diferencia de la rescisión, en este caso, se deja sin efecto el contrato que se haya celebrado, es decir, un contrato que normalmente nace con todas las condiciones legales correspondientes, sin ningún vicio de nulidad, pero posteriormente se da por terminado, ya sea por voluntad de las partes o por una decisión judicial a instancia de una de las partes, es decir, comparece ya el afectado a acudir a la resolución del contrato por ciertas circunstancias que se pueden presentar. Al respecto sobre este asunto, estaba justamente revisando la primera sala de lo civil y mercantil en un fallo del 12 de febrero de 1981, estableció respecto a la condición resolutoria tácita, para que se desplieguen los efectos de esta condición resolutoria deben establecerse las siguientes condiciones. Debe tratarse de contratos bilaterales, lógicamente en este caso debe existir un contrato por las partes procesales que suscriben el mismo. Debe haber sido constituido en mora el deudor, es decir, debe haberse incumplido por parte del deudor con alguna de las condiciones que se establezcan en los contratos. En este caso, por ejemplo, se estableció que el contrato iba a celebrarse en fecha 27 de marzo del año 2022, lógicamente estaría en mora. Debería tenerse en cuenta esta constitución en mora también, que muchas de las veces debe realizarse previamente para entablar la acción legal correspondiente, o en su defecto debería ya pasarse el tiempo para haberse constituido en mora por las faltas de cumplimiento de su obligación. Y el acreedor debe haber cumplido sus obligaciones o haberse allanado a cumplirlas. Esto implica que la Corte ha ratificado lo prescrito en el Código Civil sin incluir algún otro requisito para que proceda la acción resolutoria. Es decir, si nosotros podemos verificar las diferencias que existirían entre estos tipos de rescisión y resolución de contratos, yo he traído, con la finalidad de que puedan tener más claro el asunto, una casación de una jurisprudencia peruana, que me pareció justamente una manera clara de diferenciar cuál es la rescisión y resolución de los contratos, y que vamos a establecer dentro de este cuadro, que si ustedes pueden incluso fotografiarlo, también se pasaron ya las diapositivas a la página de la escuela para que puedan ustedes revisar estas circunstancias y puedan tener claro cuando vayan ustedes a entablar una acción legal, ya sea por rescisión o por resolución. En el caso de la rescisión se indica que la rescisión se declara por causal existente al momento de la celebración del contrato, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que se celebra el contrato, esta es declarada por una causal que existe y que le vicia justamente, ya sea por un tipo de nulidad relativa al contrato que haya sido celebrado. La declaración de la rescisión es siempre judicial, es decir, justamente usted presenta una demanda y el juez declara con lugar su demanda, en este caso resuelve que se rescinda el contrato y por lo tanto vuelvan las cosas a su estado anterior, es decir, debe siempre existir una resolución una resolución judicial para que pueda existir una rescisión de un contrato. A diferencia de la resolución, en cambio, que la declaración de la resolución puede ser ya sea judicial o extrajudicial, es así que, por ejemplo, puede darse la resolución por un acuerdo entre las partes, frentamente de manera extrajudicial, terminar este contrato y, por lo tanto, existiría ya una terminación de este contrato sin necesidad de acudir a una autoridad judicial, o también puede ser realizada por una declaración judicial, en el caso de que una de las partes señale de que se haya incumplido este contrato. En el caso de la rescisión, también el contrato tiene un vicio de origen que no determina la nulidad o anulabilidad, pero que puede conducirlo a su disolución. Es decir, en este caso de la rescisión del contrato, nace justamente con un vicio, el cual posteriormente le va a conducir a su disolución del mismo. Mientras tanto que en la resolución el contrato no adolece de ningún vicio en su origen,
que pueda destruir su existencia. Más bien se presentan incidentes posteriores al contrato como incumplimientos del contrato en los cuales da origen a la resolución, pero no nace o no adolece de ningún vicio en su origen. En cuanto a la rescisión, también las causales de rescisión están fijadas por la ley. Se establece el Código Civil cuáles son las causales por las cuales puede establecerse un tipo de nulidad relativa, nulidad absoluta también. Bueno, en este caso, para la rescisión no se hablaría de nulidad absoluta, sino más bien únicamente en el caso de nulidad relativa. Mientras que en las causales de resolución pueden ser legales o convencionales, pueden estar previstas en la ley, o también en el contrato pueden establecerse ciertas condiciones por las cuales puede darse por terminado un tipo de contrato, teniendo en cuenta el principio de voluntariedad de las partes. En cuanto a la rescisión, otra de las diferencias que podemos establecer es que la rescisión tiene efecto desde el momento de su celebración, es decir, tiene efecto retroactivo obligacional. Se declara por parte de la autoridad jurisdiccional la rescisión y esto vuelve justamente las cosas a su estado anterior al momento de su celebración y por lo tanto tiene efecto retroactivo de carácter obligado, mientras que la resolución tiene efecto irretroactivo ex nunc, es decir, el cese de los efectos se producen desde la causal sobreviviente y no hacia atrás. Únicamente los efectos se producirían desde que se produjo la causal y por lo tanto hay que tener en cuenta también este efecto de irretroactividad que existe en la diferencia entre estos temas de rescisión y resolución. Bien, no sé si acabamos hasta este punto para poder entrar a las, no sé si preguntas, comentarios o sugerencias que pueden realizarlo en este curso, para posteriormente el día de mañana ya poder entrar un poco al tema, como indiqué, un poco más procesal en cuanto a lo que tiene que ver con los medios de prueba que se pueden producir en este tipo de contratos, la práctica probatoria que se da justamente en las audiencias, en la audiencia de juicio correspondiente o en la audiencia única, y también analizar lo que tiene que ver con la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, que tiene que ver con un carácter más práctico y procedimental que estaremos conversando el día ya de mañana, teniendo en cuenta el tiempo que se ha establecido por parte de la escuela. Entonces, Freddy, no sé si se puede pasar a habilitar a los participantes en el caso de que tengan alguna consulta o alguna participación dentro del presente curso. Claro, doctor. Se les recuerda, antes de continuar con la fase de preguntas y respuestas, se les recuerda que en el chat de la sala Zoom está el acceso para que puedan registrar su asistencia a la jornada de hoy. Quien desee plantear preguntas al doctor puede accionar el icono levantar la mano que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Se habilita el micrófono al abogado Vilman Peñafiel. Puede plantear su pregunta, abogado. Buenas tardes, doctor. Bueno, yo soy ingeniera comercial, soy perito del Consejo de la Judicatura. Tengo una inquietud, doctor. En el caso de los peritos, son los jueces los que nos asignan los honorarios a través de una providencia. En muchos de los casos, los actores no nos pagan los honorarios. En este caso sería una responsabilidad extracontractual. ¿Y qué tiempo prescribiría? Nosotros podríamos plantear alguna demanda para cobrar esos peritajes, porque en mi caso yo he solicitado a los jueces que dispongan el pago, pero muchos de los casos resuelven en providencia que se siga por la vía legal, que se cobre por la vía legal, pero hemos cumplido con el trabajo. Usted sabe, la Constitución, el artículo 66 dice que en el numeral 17, que todos tenemos derecho a ser remunerados por el trabajo que realizamos. Esa sería mi inquietud, doctor, por favor. Muchas gracias. Bien, gracias, ingeniera Peñafiel. Sí, efectivamente, en cuanto a lo que tiene que ver con los peritos, se encuentra en primera instancia regulado en el sistema pericial integral de la función judicial cuáles son los honorarios, existe una tabla correspondiente, y también se indica en este reglamento a quién le corresponde cancelar esta pericia. En este caso se establece de manera clara que a quien solicita la pericia es al que le corresponde cancelar los honorarios. Esto ya de acuerdo a la tabla, de acuerdo a la complejidad de la pericia y de acuerdo también a la especialidad de la pericia.
Entonces, es la parte solicitante de la pericia quien debería cancelar los honorarios. Efectivamente, existen en muchos casos en los cuales se hace el trabajo pericial, se presenta la misma, se sustenta el informe y posteriormente la parte que solicitó no desea o simplemente no es su obligación, el hecho de que no se cumple con la obligación de pagarse los honorarios periciales. Como les indiqué hace un momento, muchas de las veces podría existir confusión en cuanto a lo que tiene que ver con la responsabilidad civil contractual y extracontractual, y existen casos en los cuales podría hilarse fino en estos asuntos, como ocurre justamente en el caso que ha planteado la ingeniera y en el cual debe determinarse si es que se trata de una responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si bien efectivamente un perito no firma ningún tipo de contrato con la parte que solicita la pericia, ¿no es cierto? Sin embargo, en este caso, se establece un tipo de relación entre las partes respecto a las obligaciones y derechos que tienen los mismos. Por ejemplo, en el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, se establece cuáles son las obligaciones que tiene que realizar el perito y cuáles son las obligaciones también que tiene que realizar el accionante. Se establece, ¿no es cierto?, en dicho reglamento, cuáles son las condiciones que debe cumplir el perito y cuáles son los honorarios, de qué manera deben cancelarse los honorarios de la señora perito. Entonces, lógicamente, muchas de las veces en los procesos judiciales, el juez, dentro de ese proceso judicial, no podría ya, pese a que existe muchas de las veces, se conmina a la parte, se les impone multas para que paguen a los peritos, sin embargo, no cumplen con esta obligación. Entonces, en este caso, se deja a salvo el derecho para que se plantee la acción legal correspondiente. En este caso, se trataría ya de que se presente una acción de cobro de honorarios respectivos por la vía civil, ¿no es cierto?, que podría establecerse una acción en cuanto al cobro de honorarios respectivos, teniendo en cuenta incluso los valores, podría establecerse ya sea una acción de carácter ordinario, de carácter monitoria respecto a los daños que se le habrían causado justamente en este incumplimiento, que si bien, como indico, no se va a un contrato físico entre las partes, sin embargo, sí existe un tipo de contrato tácito en el cual las partes, por medio de un juez, lo que se hace es nombrarse a un perito para que éste pueda realizar la pericia y pueda cobrar sus honorarios. Entonces, en el caso de que se dé estos casos, no se quiera cumplir con los honorarios, usted podría plantear una acción en contra de quien haya incumplido dicha obligación y por lo tanto establecer, como le indico, ya sea por la vía ordinaria o la vía monitoria dicho cobro. Se habilita el micrófono al abogado Luis Santos. Doctor, una pregunta. ¿Cree usted que es necesario solicitar la resolución o terminación del contrato si también se está solicitando el tema de daños y perjuicios? ¿Por qué? Porque si no entenderíamos que ese contrato puede seguir vigente. Entonces, no sé qué opinión usted tiene al respecto. A ver, lo que le puedo entender un poco acerca de su pregunta es de que si es necesario, en primer lugar, terminarse el contrato para que pueda después establecerse la acción de daños y perjuicios, o si es que no es En el necesario. mismo juicio. En el mismo En el juicio. mismo juicio, doctor, pero lo que yo digo es, si es que es necesario, o sea, es como un antecedente o en el mismo proceso como la pretensión anterior a la fijación de daños y perjuicios, es necesario que se resuelva ese contrato, pedir la resolución de ese contrato. O directamente simplemente podría pedir el tema de reparación de daños y perjuicios, sin que se resuelva ese contrato. Gracias por su pregunta. Lógicamente dependerá cuál es la circunstancia y la situación del caso, ¿no? Porque, por ejemplo, se demanda un incumplimiento de un contrato, en este caso, para poder establecer los daños y perjuicios que se han causado, lógicamente el juzgador deberá en primera instancia establecer en el mismo proceso judicial si es que en realidad existe un incumplimiento de contrato. Entonces, el juez verificará cuáles son las condiciones del contrato, si es que este incumplimiento no se haya dado por una causa eximente, por ejemplo, hubo un caso fortuito o un caso de fuerza mayor en el cual le impidió incumplir este contrato, entonces deberá analizar todas las circunstancias que se presenten en este incumplimiento.
Una vez verificado que se haya justamente incumplido el contrato, que no exista una causa eximente a favor del demandado, en este caso pasará justamente a establecer, a establecer los daños y perjuicios que se hayan causado, en la cual deberá también analizar qué prueba existe en cuanto a los daños que se hayan causado. Esto pongo, por ejemplo, en un caso, pero hay otros casos en los cuales únicamente lo que se demanda son daños y perjuicios por diferentes circunstancias. Por ejemplo, no existe tal vez un tema de contrato, existe más bien un tema de carácter extracontractual, por ejemplo, un ataque de un animal que produce a una persona y que por lo tanto son los propietarios quienes deben responder por este asunto, ¿no es cierto? En este caso, lógicamente ya lo que debería determinarse es en primera instancia que existe una responsabilidad, una acción negligente por parte del propietario y establecerse un nexo causal con los daños realizados y por lo tanto ya establecer los daños y perjuicios que se hayan realizado. Como indico en el tema, si es que usted lo puede revisar en este ejemplo, en el caso del contrato es mucho más claro, mucho más fácil para la parte accionante probar esta situación, el hecho de que existe un contrato, que existen condiciones en los cuales se establece cuáles son los efectos en su caso del incumplimiento y por lo tanto estas son las sanciones, ¿no es cierto? Mientras que en el caso de la responsabilidad extracontractual, si es que usted demanda únicamente daños y perjuicios sin que exista un contrato, usted tiene ya una carga de prueba mayor al tema, en el caso de la responsabilidad contractual, y por lo tanto será un poco más difícil ya el proceso judicial en sí. Tendría que usted preparar correctamente las pruebas y tener claro cuáles son los puntos a probar para poder establecer una sentencia favorable. Gracias. Abogada Adriana Romero, ¿puede plantear su pregunta? No se olviden que pueden accionar el icono levantar la mano para hacer las preguntas al formador de esta jornada. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes con usted y con todas las personas que están en esta capacitación. Dos cosas. La primera, quiero plantear un asunto porque escuchada su posición respecto de las aserciones manifestadas por la persona que le precedió al doctor Saltos en la palabra respecto del tema de los honorarios del perito. Sí me crea un gran interrogante lo siguiente, porque el artículo 3 del Código Orgánico General de Procesos dice que nosotros somos los directores del proceso y por lo tanto debemos cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las disposiciones y las normas que tenemos a nuestro alcance a efectos de que aquellos principios consagrados en la Constitución, que son la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica y el debido proceso, no sean lo que comúnmente se denomina un saludo a la bandera. En mi caso, como docente también del Colegio de Peritos, yo le puedo decir que, y atendiendo a los principios no solamente constitucionales, sino el bloque de convencionalidad, considero, y así lo hago en mi despacho, que los peritos no tienen la obligación de iniciar un juicio, como usted lo ha manifestado, un monitorio u ordinario para el cobro de una obligación, porque eso es instaurar una situación mucho más gravosa. Tome usted en consideración lo siguiente, que nosotros tenemos ahí una tabla para el tema de los honorarios de los peritos. ¿Y qué puede decirse de una persona quien está haciendo un peritaje luego de que se ha sentado razón de ejecutoria en una sentencia, en un juicio ejecutivo para que cumpla con el 371 del COGEP, esto es liquidación de capital e intereses, y su honorario son $127.50. Quiere decir que si nosotros no garantizamos que esos honorarios sean cumplidos o sean pagados por quien los pidió, nosotros no estamos efectivamente tutelando el derecho, porque al fin y al cabo, aunque no sea parte procesal, tiene un derecho y como bien lo manifestó, tiene derecho al trabajo esta persona. Luego lo que yo hago es simple y llanamente que previo a poner en conocimiento el informe o una vez que ya está puesto el informe en conocimiento de los sujetos procesales y existe la manifestación de un perito, que no hay
el pago de sus emolumentos. No es que el proceso efectivamente ahí se paralice, sino que se le conmina a la parte que no ha pagado a que cumpla con su obligación a efectos de no hacer más gravosa la posición, porque ese es un trabajo que está realizando, ¿no? Sí, efectivamente no hay un contrato de por medio, es un tema, como usted bien lo expresa, extracontractual, pero nosotros tenemos que hacer una analogía de toda la legislación y todo aquello que favorece a las personas que como auxiliares de justicia a nosotros nos están prestando, si cabe el término y entre comillas lo digo, una ayuda para vislumbrar o dilucidar un tema respecto de algo que nosotros no conocemos. Entonces, planteo la inquietud y dejo el interrogante porque cada uno de nosotros en nuestro despacho ejercemos nuestras funciones de forma distinta. Eso por un lado. Y la pregunta es la siguiente. En una promesa de compra-venta, un par de personas han pactado la compra-venta de un inmueble y la promitente compradora ha dicho que puede pagar el precio, que son $300,000, de la siguiente forma: $150,000 al momento de la firma de la promesa de compraventa en la notaría y los $150,000 restantes dentro del plazo de 6 meses que solicita a efectos de poder tener un crédito con una institución financiera. Resulta ser que empieza a transcurrir el plazo y no a los 6 meses, sino al segundo mes, la promitente compradora efectivamente obtiene el crédito y le llama al promitente vendedor y le dice: tengo los $150,000 restantes, deseo cancelar. El promitente comprador se torna reticente y le dice: no, yo no le voy a recibir el dinero porque aún no se cumple el plazo. Luego nosotros sabemos que existen ciertas circunstancias y presupuestos en el Código Civil que dice que se puede renunciar al plazo. No obstante aquello, se hace una diligencia de es de común justamente los problemas que se pueden presentar en cuanto a los pagos que no se realizan a los peritos. Ahora bien, lógicamente, como yo le indiqué a la ingeniera que intervino hace un momento, lo que hacen los juzgadores, y por no violentar los derechos de los peritos, justamente les conminan a las partes procesal solicitantes de la pericia para que realice la cancelación de la pericia. Yo, en mi caso, incluso muchas de las veces he llegado a imponerles multa progresiva por incumplir justamente órdenes judiciales, que ustedes, como conocen dentro del Código Orgánico de la Función Judicial, los juzgadores tenemos también justamente estas atribuciones de poder entablar una multa en el caso de que se incumplan con dichos autos o dichas resoluciones por parte del juez. Sin embargo, muchas de las veces, por más que se insiste en esta circunstancia, el pago no se realiza a los señores peritos. Lógicamente, yo coincido con usted, doctora, en el hecho de que se está vulnerando su derecho al trabajo, en el hecho de que si existe un incumplimiento por la parte solicitante y que por lo tanto podría existir incluso ya una vulneración de derecho constitucional que tiene que ver con el derecho al trabajo, pues está cumpliendo con sus obligaciones de perito, y la otra parte lo que no está dando cumplimiento, ¿no?, con cuanto a lo que tiene que ver con el pago. Sin embargo, dentro de ese proceso, por ejemplo, en el caso de una acción ejecutiva, me parece súper dificultoso el hecho de que dentro de ese mismo proceso judicial pueda establecerse también una acción de cobro a la parte solicitante de la pericia, es decir, sería un hecho de mezclar acciones, lo cual imposibilitaría el hecho incluso se crearía un incidente de, yo creo, innecesario dentro del mismo proceso judicial, ¿no? Lógicamente usted indica de que dentro de ese proceso usted les conmina a las partes, incluso previo a que sustente su informe,
usted puede decirle, obligarle a la parte. Sin embargo, tampoco el proceso no podría permanecer parado todo el momento, tendría que en algún momento concluir. Por eso es justamente que muchas de las veces lo que se hace ya luego de agotar justamente los medios necesarios, que es combinar a la parte, incluso imponerle multa progresiva, al no haber un cumplimiento, lo que se hace es de que se presente la acción legal correspondiente. Lógicamente, dentro de ese proceso judicial se ha agotado ya los medios necesarios, pero ya al no poder cobrarse dentro de ese proceso, al no simplemente existir una vía que pueda intrometerse dentro de ese mismo proceso judicial, lo que se hace es que se establezca la vía o la acción legal correspondiente. No sé si es que ha pasado usted justamente por estas circunstancias, el hecho de que por más que se conmina, por más que se le impone la multa, no se da cumplimiento al pago de honorarios periciales. Y por lo tanto, no creo, o al menos no sé si es que usted me aclara ese asunto, el hecho de que pueda establecerse dentro de un mismo proceso judicial un incidente en cuanto a cobro de honorarios al perito, lo cual, no sé, no me parece muy lógico en ese sentido. Sin embargo, si es que usted lo hace de alguna manera, podría tal vez ayudarme en ese sentido para poder compartir criterios y tal vez justamente establecer si es que podría o no existir una acción legal correspondiente respecto a este asunto. Eso sí, coincido totalmente el hecho de que existe una vulneración al derecho al trabajo en el caso de que no se cumpla con la obligación. Eso en cuanto al primer aspecto que establecía la doctora Ramírez. En cuanto al segundo punto, se estableció un caso respecto a una promesa de compraventa en el cual se indica de que se va a pagar el valor de $300.000, $150.000 con la entrega, con la firma del contrato de promesa de compraventa y los $150.000 en el plazo de 6 meses. Más sin embargo, la institución financiera lo da el préstamo a los 2 meses y quiere ya justamente realizar el pago total de la obligación. Lógicamente, a mi criterio en este caso, como ustedes conocen, los contratos están para cumplirlos de acuerdo a lo que se establece justamente en los mismos, es decir, existen unas cláusulas correspondientes en las cuales existen derechos y obligaciones de las partes procesales a ser cumplidos, ¿no es cierto? En este caso, lógicamente, puede haberse establecido en una de las condiciones que el plazo a cumplirse respecto al pago de los otros $150.000 es en el plazo de 6 meses. Ahora bien, para mí, en el caso justamente de que se establezca una acción legal correspondiente de resolución de contrato respecto a que se habría incumplido el mismo porque no se habría dado el pago en los 6 meses, sino en los 2 meses, lógicamente habrá que ver si es que existe o no los daños o perjuicios que se habrían causado a una de las partes. Por ejemplo, en el caso de la parte que quiere cancelar el dinero antes, puede realizar incluso, en el caso de que no quiera recibirse por parte del deudor, un pago por consignación, indicando de que se quiere hacer el pago, se quiere cumplir con la obligación, lo cual será justamente una constancia de que el pago quiso realizarse y por lo tanto el contrato quiso realizarse de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el que está yendo a cumplir con la obligación de la promesa del contrato de compraventa tiene esa vía legal correspondiente para poder cumplir con dicho contrato y después evitarse cualquier tipo de acciones que podrían ir en contra del mismo. Ahora, por ejemplo, si existe por parte del que no quiere recibir los $6.000 circunstancias en las cuales se establezca un perjuicio que pueda causarle, podría también establecerse justamente un hecho de que no podría darse el pago aún a los 2 meses porque podría causarse daños y perjuicios a la parte demanda, a la parte, en este caso, que no quiere recibir el pago, ¿no? Por ejemplo, si es que él utiliza este inmueble para ciertas circunstancias y tiene 6 meses para utilizar este bien y que por eso justamente fueron las condiciones que se impusieron en dicho contrato de que el pago se realizaría a los 6 meses. Claro, habría que ver en el contrato también cómo se establece, ¿no? Porque puede decirse, se va a pagar hasta los 6 meses, un plazo máximo de 6 meses, o en definitiva establecerse en el contrato únicamente que se pagará exactamente a los 6 meses. Es decir, dependerá mucho de las circunstancias que se estableció la cláusula en el contrato y por otra parte también habrá que ver si es que se está causando perjuicios a las partes procesales en cuanto a este tema de que se cumpla anteriormente el contrato. Porque eso le decía, por ejemplo, si es que la parte que no quiere cumplir, no quiere recibir el dinero, puede ser de que utilizaba el inmueble para un arrendamiento o para un negocio y que por lo tanto estableció el tiempo de 6 meses para de ahí que sea entregado el bien.
Entonces, lógicamente, tendría su razón de ser dicha circunstancia, y el hecho de que se entregue el inmueble anteriormente podría causarse perjuicios a esta parte, ¿no? Entonces, habrá que analizar muchas circunstancias, tanto del contrato en sí, como también de los perjuicios que se puedan causar a las partes procesales. Abogada Alexandra Carrión puede plantear su pregunta. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, La escuchamos. Muchas gracias, doctor. Lo felicito por su ponencia y también dentro de las ponencias y de los comentarios que dan los compañeros profesionales también aprendemos. Felicito a la Escuela de la Función Judicial por este tipo de capacitaciones que necesariamente los profesionales tenemos que tomar para estar actualizados. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. En nuestro cantón hay procesos contractuales entre el municipio y una empresa, en la cual esta empresa no ha cumplido con las estipulaciones que estaba dentro del contrato, pero el municipio ya ha pagado todo lo que tenía que pagar dentro de este proceso contractual, pero los ciudadanos nos vemos perjudicados porque dentro de este contrato es el contrato de agua potable y alcantarillado. Y los ciudadanos visiblemente sabemos y conocemos que no se cumple. Nosotros como ciudadanos hemos sido perjudicados en la necesidad de agua potable, de vías, por cuanto se ha levantado el asfalto para cumplir con el alcantarillado, ya se ha cumplido el plazo para la entrega y no se ha cumplido. Doctor, mi pregunta, cuando se demanda, nosotros como ciudadanos, ¿qué haríamos? ¿Una demanda al municipio o una demanda a la empresa? ¿Un proceso extracontractual o un proceso contractual? Bien, gracias, doctora Carrión, por su pregunta. Bien, en este caso usted me está hablando ya de un conflicto de carácter judicial entre el Estado con una empresa, ¿no? En la cual la empresa lo que hace es incumplir un contrato que se había dado por un tema de agua potable, que es lo que usted me señala. A ver, en este caso ya no existe, como usted podrá caer en cuenta, ya no existe un particular contra otro particular, como ocurre, por ejemplo, en la mayoría de contratos de carácter civil, ¿no? En los cuales existe justamente un acreedor, por ejemplo, el acreedor que es de la letra y el deudor que es el que suscribe justamente la deuda, ¿no? O un contrato en el cual existe un comprador, un vendedor, es decir, están dos particulares. En este caso ya existe una institución estatal con una empresa de carácter privado. Y en este caso, lógicamente, ya nos vamos incluso ya a la materia del contencioso administrativo, en el cual existiría un incumplimiento que podría ser, en este caso, como existe un contrato también de carácter contractual, y existe una responsabilidad por parte de la empresa en dar cumplimiento a los contratos que se hayan celebrado. Lógicamente, como ciudadanos, nosotros podemos presentar denuncias correspondientes, incluso podría existir un tema de unas glosas, podría haber en el caso justamente un tema de la intervención de Contraloría respecto a ver por qué se ha pagado ya sobre este contrato y no se había dado cumplimiento al mismo, ¿no? En ese caso, justamente ya habría incluso una responsabilidad tanto de carácter administrativa en contra del municipio respecto al incumplimiento del mismo, y sería el municipio más bien el que debería ejercer la acción legal correspondiente respecto al incumplimiento del pago por parte de la empresa, establecer una sanción correspondiente en contra de la empresa. En este caso, como indico, ya existen reglas correspondientes en cuanto a lo que tiene que ver con el contencioso administrativo respecto a incumplir los contratos. Incluso muchas de las veces existen sanciones fuertes para los contratistas, como es el hecho de que no puedan volver a contratar con el Estado, pero como ciudadanos se pueden presentar lógicamente denuncias correspondientes en cuanto a que si tal vez el municipio no está ejerciendo por algún tema no sé, muchas de las veces pueden existir incluso temas de corrupción ya en los municipios, y podría establecerse, como indicaba también justamente, unas glosas en contra de ya del municipio en sí. Pero, ¿quién debería establecer la acción legal correspondiente respecto al incumplimiento del contrato que no se había realizado en su totalidad? Sería ya el municipio correspondiente.
La verdad es que si es que existe un caso, como usted me indica, en su municipio, debería justamente investigarse esta circunstancia de por qué no se está haciendo cumplir el contrato por parte de la empresa. Es que eso es si alguien más tiene alguna pregunta para el formador en el tema relacionado a esta jornada, puede accionar su icono, levantar la mano en la parte inferior de su pantalla. Al parecer no hay más preguntas al respecto, estimado doctor Crespo, por lo que daríamos por terminada la primera jornada de esta capacitación, responsabilidad contractual y extracontractual. Les recuerdo que el día de mañana tenemos la segunda jornada. Vamos a iniciar igualmente desde las 15 horas para que por favor estén pendientes de su correo electrónico, medio en el cual remitiremos información del curso y los datos de acceso para el aula Zoom. El doctor Wilson, el abogado Wilson Andrade levanta la mano. Vamos a hacer la última pregunta de la jornada. Puede plantear su pregunta. Doctor, buenas tardes. No es una pregunta, más bien es sobre el tema de registro. La verdad se me fue la señal y no logré registrarme. Le agradezco si me permite, por favor, dar acceso al chat. Gracias. Buenas tardes. Bien, adelante, doctor. Sí, Freddy, únicamente quería terminar este tema. Se les envió a la Escuela de la Función Judicial por medio de Freddy, no sé dónde le ponen justamente esa información, se mandó un poco de jurisprudencia en cuanto a este asunto, jurisprudencia de carácter nacional, respecto a la responsabilidad civil y contractual y extracontractual, para que tengan un poco más de conocimiento sobre este asunto. Y también, si es que desean un poco ir al fondo de estos temas, un poco analizar más a precisión estos asuntos, quería recomendarles dos obras que son completas en realidad con estos temas, que son de gran importancia y que les van a servir mucho en su profesión, ya sea como abogados de libre ejercicio o como funcionarios judiciales. Dos obras que son, la primera que se llama Responsabilidad por daño contractual y extracontractual, del doctor Juan Carlos Benini, y otra obra que también es muy importante en este tema, que es, la obra se llama ¿Qué es la responsabilidad civil?, de la doctora Giovanna Vicintini, el cual sugiero, y justamente los que deseen analizar a profundidad estos temas puedan revisar estas obras para que puedan tener más conocimiento, además de la jurisprudencia que ha sido ya enviada. Eso nada más quería terminar con este tema, Freddy. Ok, muchas gracias, doctor. Efectivamente, el material que ha compartido el doctor Esteban Crespo sobre el curso Responsabilidad Contractual y Extracontractual estará disponible en la plataforma del aula virtual y desde el día lunes 11 de julio a quienes hayan registrado los 2 días de participación a esta capacitación. Si no hay más comentarios de parte del formador, no me queda más que agradecerle, estimado doctor, por compartir no solamente sus conocimientos, sino su experiencia a lo largo de estos años como juez. Cualquier pregunta, inquietud la pueden plantear al correo electrónico en el cual han recibido los datos de acceso de esta capacitación y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias, Freddy. Gracias a los participantes también por su atención y por su tiempo dentro de la misma.